Hola niños y niñas de cuarto básico. Dale la bienvenida, ¿cierto?, a la clase de hoy día en la cual continuamos trabajando con nuestra unidad 2 y el objetivo va a ser describir la civilización maya y azteca considerando la organización política, la organización de la sociedad, roles y costumbres, entre otras cosas. Vamos a comenzar. Vamos a partir recordando, ¿cierto?, la organización política de los mayas. ¿Ya? ¿Cómo se organizaban los mayas? Se organizaban en ciudades-estado independientes con distintos formas, ¿cierto? Con distintas formas de organización, ¿cierto? En un territorio diferente, vinculados entre sí. Ya tenían, recuerden ustedes, una sociedad de tipo jerarquizada. ¿Ya? La organización política de los mayas está constituida por Alach Uinik, ¿ya?, que era el máximo gobernante de la ciudad-estado. Luego, como pueden observar en la imagen, ¿cierto?, viene Bata Bo, ¿cierto?, que eran los gobernadores de las ciudades menores, los que administraban las ciudades y aplicaban justicia, ¿cierto? Y por último, tenemos a Kuch Kabo, ¿cierto? Son los jefes de los barrios y recaudadores de impuestos, ¿ya? Esta es la organización entonces política de los mayas. Ahora vamos a ver la organización social de los mayas, ¿ya? En la cúspide estaba Alach-Uini, que era el rey, ¿ya? Vivía en un palacio rodeado de sirvientes y esclavos. Tenía poder sobre el resto de los grupos sociales, ¿verdad? Luego tenemos los nobles. Aconsejaban al rey, cobraban los tributos a los campesinos y dirigían a los soldados. Estaban exentos de pagar impuestos. También tenemos a los sacerdotes, quienes realizaban los rituales y recibían las ofrendas. Sabían leer y escribir y confeccionaban los calendarios y eran expertos en matemática, astronomía y realizaban los sacrificios humanos, como hemos visto en otras clases, ¿cierto? También tenemos el pueblo, quien se dedicaba a la agricultura, la construcción, el comercio y la artesanía. Era el grupo más numeroso y pagaban impuestos. Y por último, en la base de la pirámide tenemos a los esclavos, ¿cierto? Carecían de derechos, podían ser vendidos y comprados como objeto. Eran criminales o prisioneros de guerra. Cargaban alimentos y servían a los nobles. Algunos eran sacrificados en los rituales religiosos. ¿Ya? Aquí entonces, como dije, tenemos la organización social de los mayas. Ahora vamos a recordar algunas costumbres mayas. ¿Ya? Recuerden ustedes que el principal espectáculo de la civilización maya, ¿cierto?, era el juego de la pelota, ¿cierto?, que era parecido al fútbol. Este juego simboliza la lucha entre las fuerzas opuestas del universo, ¿cierto?, es la lucha entre el bien y el mal. Ya nosotros en la clase anterior, ¿cierto?, profundizamos en qué consistía este juego de la pelota, ¿cierto?, y cómo se realizaba, ¿ya? Bien, también tenemos, ¿cierto? Eh, Otra costumbre maya, ¿cierto? Tiene que ver con cuando los mayas, por ejemplo, eran pequeños, por razones estéticas, se ataban durante algunos días dos tablas planas en la cabeza, una detrás y la otra enfrente. Una vez retiradas las tablas, la cabeza quedaba aplanada para siempre. ¿Ya? Otra costumbre, el día para los mayas se iniciaba alrededor de las 4 de la mañana. ¿Ya? Los jóvenes con una vara gruesa endurecían el, el suelo, ¿cierto? Lo volteaban, ya a la hora de ir a trabajar, para luego sembrar, ¿ya? Y trabajar la tierra junto a sus familias, ¿ya?
Mientras las familias trabajaban, los niños quedaban amarrados a sus cunas, eran colocados a la sombra de los árboles más cercanos. ¿Ya? La forma o la jornada, ¿cierto?, laboral terminaba a las 7 de la tarde. ¿Ya? Una vez que llegaban a la casa, ¿cierto?, comían primero los hombres a solas y después las mujeres. Como a las 8 o 9 de la noche, la familia se acostaba a dormir, todos en una misma habitación. ¿Ya? Otra costumbre maya tiene que ver que los hombres se podían casar a los 20 años y las mujeres a los 16. ¿Ya? Los mayas solían enterrar también a sus muertos en fosas cavadas en el suelo de sus propias casas. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, algunas costumbres que realizaban los mayas. ¿Ya? También tenemos otra costumbre maya, ¿cierto?, que tiene que ver con la máscara de jade, que es la verde que ustedes pueden observar ahí. Las máscaras eh, eran hechas de mosaico de piedra verde, eran el elemento central durante el ritual de los soberanos mayas. ¿Ya? Bien, aquí tenemos la costumbre maya que yo les había mencionado, ¿cierto? Que los jóvenes se podían casar, ¿cierto?, a los 20 años y las niñas a los 16 años. ¿Ya? La forma que tenían de trabajar la tierra, ¿cierto? Los jóvenes con una vara gruesa, endurecida, al fuego, ¿cierto?, volteaban el suelo para luego sembrar, ¿cierto?, y trabajar la tierra en familia. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, que la jornada laboral comenzaba muy temprano, recuerden, a las 4 de la mañana. ¿Ya? Bien, ahora vamos a analizar la organización política, ¿cierto?, de los aztecas. Aquí en la pirámide que pueden observar, ¿cierto?, tenemos a Tlatoani, que era la máxima autoridad. Su título quiere decir el que habla. Su cargo era vitalicio y semidivino. Por otro lado, tenemos al Consejo Supremo, integrado por miembros de la nobleza, quienes ayudaban, ¿cierto?, al Tlatoani, y poseía atribuciones legislativas, administrativas y judiciales. También tenemos al Calpulli, ¿cierto?, que era un clan de familias descendientes de antepasado mitológico común. Eran, ¿cierto?, los propietarios de una porción de tierra. Tenían cierta independencia con tenían sus propias escuelas y templos, ¿cierto?, propios. Y por último tenemos al Calpotec, ¿cierto?, autoridad y jefe guerrero del Calpulli. Era el representante de su clan ante el Estado. Su cargo era hereditario. ¿Ya? Esta es la organización política azteca. Bien, ahora vamos a hablar de la organización social de los aztecas, de la organización social. Veamos. La organización social, en la cúspide siempre estaba el rey, ¿cierto? Luego estaban los sacerdotes, que era el sector más poderoso y dirigente de cada ciudad, ¿cierto? También tenemos la nobleza, que está compuesta por caciques y jefes guerreros y altos funcionarios con sus familias. Tenemos también los comerciantes, quienes disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades. Tenemos también los artesanos y los campesinos. La mayoría, ¿cierto?, de la población eran tejedores, alfareros y agricultores. Y en la última parte, ¿cierto?, tenemos a los esclavos, quienes eran castigados por delito y eran prisioneros de guerra, ¿cierto?, y frecuentemente sacrificados a los dioses. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de algunas costumbres aztecas. Por ejemplo, los aztecas
creyeron totalmente en el sacrificio humano, al igual que los mayas. Cuando nacía un niño azteca, las celebraciones se prolongaban durante varios días hasta encontrar el día perfecto, ¿cierto? Para que el niño fuera reconocido, ¿cierto? Y le pusieran el nombre y eh, decidieran, ¿cierto? Qué día iba a ser eh, conocido por todas las personas, ¿cierto? Su fecha de nacimiento y su nombre, ¿ya? El baño formaba parte de la vida cotidiana, tanto para mantenerse limpios como para purificarse, ¿ya? Según los aztecas, eh, el mundo fue creado y destruido 4 veces. Luego fue creado por los dioses por quinta vez. Y el dios Quetzalcóatl creó a los hombres y a las plantas, según cierto las costumbres aztecas. ¿Ya? Bien, chicos, quizás muchas de estas costumbres, ¿cierto? De estas organizaciones políticas o sociales les parecen bien conocidas porque nosotros ya de alguna manera lo hemos trabajado, ¿ya? Pero en la clase de hoy día yo quise enfocarme nuevamente en esto para que ustedes tuvieran bien clarito cuál es la organización política, ¿cierto? De los mayas y los aztecas y cuál es la organización social de los mayas y de los aztecas, ¿cierto? Y algunas costumbres que ellos tenían, ¿ya? Para la clase de hoy día, la actividad, ¿cierto? Es realiza en tu cuaderno una pirámide social de los mayas y otra de los aztecas. Ya hago bien harto hincapié que es una pirámide social, no se vayan a confundir con la pirámide política. ¿Ya? La cual ustedes la van a trabajar, ¿cierto? Van a hacer en forma de pirámide, le van a colocar el grupo que la componía, ¿cierto? Y características de ese grupo. ¿Ya? Recuerden que deben enviar esta tarea, ¿cierto? A mi correo, que es caritojara1@yahoo.es. ¿Ya? Para profundizar la clase de día, les dejo las siguientes páginas de su texto de estudio. Ya pueden leer, ¿cierto? Y resolver la actividad con la página 131, 132, 151, 152, 153, 156 y 157 de su libro. ¿Ya? Aquí también les dejo el resumen de la clase, ¿ya? No lo voy a leer, obviamente, porque es para ustedes, ¿ya? Solamente me voy a enfocar en los títulos. El resumen de la clase es el siguiente, que tiene que ver, ¿cierto?, con la organización política de los mayas, organización social y algunas costumbres. También tenemos la organización política de los aztecas, organización social azteca, ¿cierto? Y algunas costumbres que nosotros trabajamos en la clase de hoy día, ¿ya? Bien, chicos, con esto yo pongo fin a la clase, ¿cierto? Saludos a todos y espero se encuentren muy, muy bien.